Buen día, va ella pa peiné, temimbo escuera, tuba cuera, oga guacuera, va ella penecoe. Ta penecoe pone terei, checo ape amba apo, a preparar peme guarape ten clase especial de LPA. Co aracoape, ñame eta. Coa clase número 8 de LPA. Y para empezar nuestras actividades, vamos a recordar lo que aprendimos, ¿sí? Habíamos aprendido el día viernes las letras, las palabras que contienen la letra O. Estuvimos viendo la poesía con Sayola, oh, redondita se la vio. ¿Se acuerdan? Bueno, hoy vamos a estar trabajando con la letra U, la última letra de las vocales. También estuvimos viendo el texto de Ricitos de Oro, ¿sí? Entonces, para empezar nuestra clase, quiero yo saber algo. ¿Qué es lo que ustedes saben sobre el animal que es el zorro? ¿Quién me puede decir algo? En la casa vamos a estar muy atentos. Vamos a completar este papelógrafo, le vamos a llamar, pero en realidad yo lo hice en la pizarra, ¿sí? Zorro, ¿qué es o qué clase de animal es el zorro? Voy a darles unas pistas de lo que hoy vamos a tratar en el texto, ¿sí? El zorro. A ver, el zorro podemos decir que come gallinas, es mamífero. ¿Qué quiere decir? Que nace de la panza de la mamá y se alimenta de la leche materna. ¿Qué más podemos decir del zorro? Que tiene pelo, muy bien. Y otra cosa importante, ¿dónde vive? No es un animal doméstico, es un animal salvaje, ¿sí? La pista de nuestro texto de hoy, ¿sí? Nosotros ya habíamos conversado de los tipos de textos. ¿Recuerdan? El primero, la poesía. Está escrita tengo un ejemplo, está escrita en estrofas. Cada estrofa tiene un verso. Aquí tenemos 2 estrofas. Cada estrofa tiene, vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 versos cada estrofa. Este es un tipo de texto. Puede rimar o no puede rimar, ¿sí? Habíamos visto también el cuento que debe iniciar con había una vez o hace mucho tiempo, ¿verdad? También tenemos el texto informativo, que era el texto que nos contaba una información. Informativo viene de la palabra información. Nos cuenta, argumenta, expone un pensamiento. Ese es el texto informativo. ¿Cuál otro hay? La receta de cocina, en donde nos muestran los ingredientes y la forma de preparación de los alimentos, ¿sí? Y el que hoy vamos a aprender, ¿cuál será? Es la fábula. Muy bien, vamos a mirar aquí. Primeramente quiero que vean la imagen y me digan, compartan con sus familiares de quién piensan que vamos a hablar hoy. O ¿de qué tratará el texto? Y el texto es una fábula. ¿Cuál es la característica de la fábula? Que nos deja una enseñanza.
enseñanza al final del texto que podemos aplicarlo en nuestra vida diaria. El texto de hoy se titula El zorro y las uvas. Prestemos mucha atención. Un zorro hambriento descubrió ciertos días unos tentadores racimos de uvas que colgaban de una elevada parra o parral. Se dice parra o parral. El parral, ¿qué es el parral? Es en donde es la planta de la uva. El parral es esa enramada que sube y de ahí cuelgan los racimos de uva. Parral. ¡Qué ricas se las ven!, dijo el zorro. Se me hace agua la boca. ¿Qué habrá querido decir con se me hace agua la boca? Seguramente, así como nosotros, cuando comemos o cuando vemos algo que nos gusta, nuestras salivitas se juntan en la boca y nos da esa sensación de querer probar demasiado ese alimento o ese pastel o esa comida que tanto nos gusta. A eso se refiere se me hace agua la boca, ¿sí? Es cuando trabajan las papilas gustativas de la lengua, ¿sí? Dice, le dieron tantas ganas de comer las uvas que empezó a saltar lo más alto posible para alcanzarlas. ¿Qué habrá pasado después? A ver, vamos a ver cómo termina el texto. Estiraba las uñas para agarrar las uvas una a una, pero estaban ubicadas muy arriba, en el parral. Empezó a hacer todo tipo de piruetas en el aire, pero nada. Decidió retirarse del lugar cansado después de tantos intentos. ¡Ay! No valen la pena esas uvas. Total, están verdes todavía, dijo y se fue corriendo, moviendo la cola. Muy bien, entonces así termina nuestra fábula y vamos en la actividad de postlectura a hacer la comprobación de nuestra hipótesis. ¿Se trató o no se trató de lo que nosotros dijimos en el principio? Sí, se trató del zorro salvaje, del zorro que come gallinas, del zorro que nace de la panza de la mamá y del zorro que tiene pelos. Y vamos a estudiar la actitud que tuvo el zorro, ¿sí? Para sacar cuál es la enseñanza que nos deja esta fábula. Recuerden, digan todos en sus casas, fábula es el tipo de texto que nos deja una enseñanza. Primeramente vamos a ver, aquí vamos a ver el vocabulario. Hambriento, hambriento. Llevaré a, tengo hambre. Tiene mucha hambre, eso significa hambriento. Entonces ustedes cuando dicen, mamá tengo apetito o mamá tengo hambre, entonces pueden decirle a mamá, mamá, llevaré a mamá. Eso significa hambriento. Tentador, apetecible, deseable, que nos da ganas de comer. Es apetecer, es tentador y apetecible lo que estamos viendo, si se trata de una comida que tanto nos gusta. Elevada es alta, el parral estaba elevado y empezó a hacer piruetas, saltar en el aire con brincos y contorsiones para poder alcanzar las uvas, pero no lo logró. Parra o parral, ya habíamos hablado, la planta que contiene a los racimos de uvas. Entonces ahora vamos a trabajar con las preguntas.
Recuerden que la pregunta explícita es la que se encuentra en el texto, que yo puedo responder después de leer el texto. Implícita es aquella que tengo que pensar un poquito más para responder, no está en el texto. Y valórica es de acuerdo a los valores y creencias que yo he formado en mi vida, voy a responder. ¿Qué descubrió el zorro? El zorro descubrió un parral, unos racimos de uvas apetecibles, ¿sí? Y al mirarlos se le hicieron agua a la boca. Pregunta implícita. ¿Qué quiso decir el zorro con se me hace agua a la boca? Quería comerlos, tenía ganas de saborearlos y las papilas gustativas en la boca hicieron su trabajo. Y la pregunta valórica, ¿qué hubieras hecho en lugar del zorro? ¿Qué nos enseña esta fábula? Vamos a pensar, nosotros cuando no logramos nuestros objetivos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Corremos y dejamos sin realizar nuestras metas? No, lo que nos enseña esta fábula es que no debemos de tener la actitud del zorro. El zorro cuando no pudo lograr algo dijo que no vale la pena y se alejó moviendo la cola. Nosotros tenemos que ser diferentes. Nosotros cuando tenemos una meta que alcanzar, por ejemplo, hablando en el estudio o siendo para ser mejores personas, nosotros nunca tenemos que darnos por vencidos. Tenemos que luchar por lo que queremos y no tenemos que tener la actitud del zorro, que con el intento no logrado, cuando no alcanzó las uvas, ya dijo que no vale la pena. Nosotros tenemos que ser diferentes. Una vez nos equivocamos, tenemos que volver a procurar 2 veces, 3 veces, 4 veces hasta que nos salga. Tenemos que procurar y lograr lo que tiene que ser y lo que va a ser importante para nosotros en nuestras vidas. Hablando del estudio. Igual, mamá, papá, cuando no pueden hacer las tareas con ustedes y se les dificulta completar las tareas, no importa, tiene que haber una solución. Tenemos que buscar ayuda. Ustedes, los niños, no pueden estar sin hacer sus tareas, ¿sí? Tienen que hacer diariamente sus tareas y yo sé que la valentía y el amor que tienen hacia sus hijos, los padres van a buscar una solución, ¿sí? De que sus hijos hagan las tareas, ¿sí? Entonces, aquí terminamos. Tenemos aquí nuestra palabra clave, la U. Vamos a dibujar un racimo de uva. Ponemos uva, la U mayúscula, minúscula, U cursiva, mayúscula, minúscula, ¿sí? Y vamos a trabajar con nuestro cuadernillo en este momento. Observa los dibujos y completa las palabras con la letra U. Uva, uña, uno, universo. ¿Qué más? Conversa con tu maestra sobre la enseñanza que nos dejó la fábula y piensa en un consejo que le darías al zorro. Dibuja y escribe cómo puedas tu consejo. Ya hablamos de esto, de cómo tenemos que ser y no tener la actitud del zorro. Y nosotros ahora vamos a darle, ustedes desde sus casas, la tarea es darle un consejo al zorro. ¿Cómo tiene que mejorar su actitud frente a las dificultades? No darse por vencido. Zorro, no debes darte por vencido. Zorro, debes intentar hasta llegar a tus metas. Zorro, debes procurar para llegar a tus sueños. Y acá le van a dibujar al zorro que ya está con las uvas en sus manos. Siempre debes de ser valiente intentando llegar a tus sueños. Eso puede ser un consejo. Ejemplos que les estoy dando. Y dibujar aquí y pintar. Van a pintar, ¿sí? Para que quede más lindo. Por último,
Entrevista a alguien de tu familia y pregúntale sobre algo que le fue difícil de aprender, que le costó mucho esfuerzo lograr. Pídele que te cuente lo que sucedió. Escucha con atención para que mañana lo compartas en clase. Esta parte vamos a hacerlo en un videíto. Ustedes me van a contar qué es lo que les contó el familiar. Bueno, por ejemplo, mi mamá me contó que cuando era pequeñita le costó mucho aprender a leer. O si no, mamá me contó o papá me contó que antes, cuando era pequeña, le costaba comer el poroto. Pero después de muchos intentos con su mamá, pudo comer el poroto. Y ustedes lo mismo, ustedes me van a contar. Bueno, a mí me costaba mucho comer la harina de maíz. Yo no comía la sopa, no comía el boriborí, pero después mi mamá me enseñó y con mucha paciencia pude aprender a saborear el borí. Así quiero que me envíen un videito corto para que yo pueda evaluar el nivel de expresión oral que tienen ustedes y cómo pueden expresar lo que sienten, ¿sí? Expresión oral, ¿sí? Ese es el trabajo de hoy. ¿Qué cosa te tomó mucho tiempo y paciencia para aprender a lograr? Por ejemplo, a mí me tomó muchísimo tiempo aprender a andar en bicicleta, pero después de varios intentos y caídas y levantadas pude lograrlo. También podemos hablar de ¿qué puede ser otra cosa? Bueno, ustedes me van a contar las experiencias que tuvieron, ¿sí? Eso es lo importante. Yo podría decirles algo, ¿sí? A mí me costó muchísimo, por ejemplo, cuando yo era pequeñita, comer las menudencias, ¿cómo se llama? El riñón, el mondongo, que era otra cosa que hacía mamá, el corazoncito. Preparaba a mi mamá, pero yo no podía comer, no me gustaba, no era apetecible. Hasta que después ella me explicó de que es importante porque tiene muchas vitaminas para el cerebro, para los huesos, para el cuerpo. Entonces tuve que aprender y ahora me gustan y hasta puedo cocinarlos ahora que soy mamá, cocino y también les invito a mis hijos a aprender a comer ese tipo de comida, ¿sí? Entonces, ese tipo de experiencias ustedes quiero que me transmitan en un video cortito para que yo pueda evaluarles la expresión oral. Hasta aquí nuestra clase de comunicación. Nos vemos mañana si Dios permite. Les deseo buen resto de jornada a todos. Chao, chao.